Bueno, muchas gracias, señor presidente. Voy a retomar entonces, ante la imposibilidad de que se considere la moción, voy a retomar la palabra para hacer algunas consideraciones sobre este proyecto en tratamiento. Lamento que no se haya hecho atención a ese pedido. Creo que acá no se puede dejar de tener en cuenta que estamos tratando, como decía al principio, dos cuestiones vinculadas con la Constitución. Porque la asignación de estos recursos a la Ciudad de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el decreto 194/2016, vino precedido de un acuerdo y de una situación prevista en la Constitución, que es la transferencia de servicios. Este país padeció lo que significó transferir servicios nacionales o en poder de la nación a las provincias en la década del 90. Muchos de quienes están hoy presentes en esta reunión, de quienes integran el gobierno nacional, fueron funcionarios del gobierno justicialista de aquellos años, donde se le transfirió a las provincias la educación secundaria sin recursos. Es decir, que este es un tema que han padecido las provincias argentinas, y que lo padeció especialmente la educación. Eran los tiempos de la Ley Federal de Educación, que también generó una situación, resintió severamente el sistema educativo argentino. Bueno, la Constitución, la reforma del 94, de esa experiencia toma esa disposición del quinto párrafo del artículo 75, inciso 2, y dispone que toda transferencia tiene que venir de la mano de los correspondientes recursos. Entonces, no es cierto que esto fue unilateral, fue convenido, y en definitiva ese decreto y el posterior que se mencionó por acá también, el 399, terminaron de darle forma a esa situación y ponerle un número. Y ese número no es caprichoso, por eso hablaba yo de confrontar la documentación y los informes aludidos. ¿Por qué? Porque se tomó como base la ejecución presupuestaria del 2015, que fue un año en el cual el Servicio de Seguridad no federal en la Ciudad de Buenos Aires estuvo íntegramente a cargo de la Policía Federal Argentina, es decir, del Estado Nacional. Y en aquella ocasión, las transferencias de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires habían sido 7.803 millones de pesos, y el costo de ese servicio implicó en ese mismo año, el de seguridad me refiero, 13.070 millones de pesos. Transferencia que implicó el 100% del servicio de seguridad metropolitano, 54 comisarías, el 75% del servicio de bomberos, el 45% de otros programas, el 85% de los servicios centralizados. Si hablamos solamente de recursos humanos, que no es todo, es una parte de lo que cuesta un servicio público, se transfirieron 20.248 efectivos sobre 44.158 que tenía en ese momento la Policía Federal Argentina, es decir, casi la mitad, el 45%. Con lo cual quiere decir que el Estado Nacional, del cual se detrajo, porque esto no fue a expensas de las provincias, fue sobre la base de la coparticipación del segmento primario de la coparticipación federal, el Estado Nacional, por otra parte, vio aliviada esas erogaciones, es decir, es una cuestión absolutamente compensada. Y en todo caso, la revisión de esta situación, salvo que se pretenda incurrir en una contradicción con lo que dispone la Constitución y transferir un servicio sin la correspondiente contrapartida de recursos, esa situación, cualquier objeción, digamos, de un espacio federal de discusión, vino a quedar saldada, vino a quedar convalidada y finiquitada con el consenso federal de noviembre en realidad, del año 2017, en donde en uno de los artículos, el artículo 2, inciso G, específicamente, todas las provincias le encomiendan a la Nación, le encomiendan al Estado Nacional la revisión del índice de coparticipación que había dispuesto ese decreto
194, con las modificaciones del 399. Esto quiere decir, por un lado, la objeción al coeficiente, pero por otro lado, la convalidación del procedimiento. Y ese proceso se completó con el dictado del decreto 257, que lo redujo al 3,50%, haciendo mérito de otras cuestiones pactadas en ese consenso fiscal, como fue la derogación del artículo 104 de la ley del impuesto a las ganancias, la afectación del impuesto al cheque para financiar al ANSES. Es decir, tenemos una doble cuestión constitucional acá: la transferencia de servicios con la contrapartida de recursos y además la consolidación en un acuerdo federal de esta cuestión. No es cierto que esto sea una cuestión unilateral dispuesta por decreto, es mucho más complejo. Pero además yo encuentro también una incongruencia en esta observación, porque el decreto 735, que además debemos recordar se dictó en el contexto de un reclamo y hasta podría decirse de un levantamiento policial en la provincia de Buenos Aires, 80.000, 90.000 efectivos que habían tomado una actitud de desobediencia por no ser satisfechos en un reclamo salarial, fue lo que motivó el dictado del decreto 735. Y a tal punto es así que el decreto 735, en uno de sus artículos, el artículo 2, crea un fondo de asistencia fiscal a la provincia de Buenos Aires y lo hace a expensas de esta otra asignación que se le recorta a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, a los que dicen, como escuchaba recién, que esto no puede hacerse de esta manera, pues bien, lo han hecho con un decreto, solo que no precedido de ningún acuerdo, con ninguna jurisdicción, que en este caso no podía ser un acuerdo bilateral, porque no era a expensas o no era con un ente de la Federación incorporado en la reforma del 94, sino que era con una de las provincias argentinas, se hizo de manera unilateral. Y acá se hablaba de atender las situaciones de las provincias, que esto estaba justificado por las necesidades fiscales de la provincia de Buenos Aires. Hay que decir que la provincia de Buenos Aires ha sido asistida con la casi totalidad de los fondos discrecionales que dispone el Estado Nacional. Han ido prácticamente en el orden de los 200.000 millones de pesos a lo largo de este año 2020 a esa provincia. Y por otra parte, yo puedo decir, como representante de la provincia del Chubut, que no hay ninguna provincia que tenga una situación peor desde el punto de vista fiscal de la provincia del Chubut. No viene a cuento acá por responsabilidad de quién. No voy a decir que sea culpa del Estado Nacional. Ciertamente es culpa y responsabilidad de una sucesión de gobiernos que desde 2003 administraron la mayor cantidad de recursos de los que dispuso la provincia, pero que en cualquier caso hay no 80.000 o 90.000 personas que piden un aumento de sueldo. Hay 64.000 personas, agentes del Estado provincial, jubilados y jubiladas de la provincia del Chubut, que no han cobrado al día de hoy el aguinaldo que debió pagarse en junio. No debe haber registro histórico de que un Estado nacional o provincial adeude 5 meses, durante 5 meses, el aguinaldo y sin fecha de pago. Pero además se le debe a la mitad de los empleados públicos y a la mitad de los jubilados y jubiladas las asignaciones, los pagos, las jubilaciones y sueldos del mes de septiembre, y a la totalidad de esas 64.000 personas los sueldos del mes de octubre. Y cuando me tocó plantear esta cuestión en la Cámara para que pudiéramos aprobar la asistencia que dispone la Constitución en el artículo 75, inciso 9, que ciertamente no pasa por sacarle a una provincia para darle a otra, sino que esas ayudas a los distritos cuyos recursos ordinarios no alcanzan a sufragar sus compromisos presupuestarios, en un Estado federal, en una unión indestructible de Estados indestructibles, es desde el bolsillo del Estado federal. Pues bien, acá tenemos esta situación en donde se está justificando la necesidad y resulta que donde hay necesidad o donde hay más necesidad que en ningún otro lugar, no se le presta absolutamente ninguna atención. Si comparamos esas transferencias discrecionales entre un Estado y otro,
a esa provincia que tiene semejante deuda salarial, que implica sufrimiento para miles de personas, que implica denegación de derechos para miles más, porque el hecho de que no le paguen el sueldo a los docentes, repito, no le pagaron el aguinaldo de junio, no les pagaron los sueldos de septiembre y octubre, y esta situación viene de arrastre. Hay una especie de deuda salarial flotante, porque cuando paguen septiembre van a deber octubre y noviembre, y así estamos, y el aguinaldo ni vistas. Eso ha generado que los chicos de Chubut no tienen clases hace 2 años, y sin embargo no veo esta misma preocupación. No veo por qué este auxilio para un Estado provincial a expensas de otro Estado provincial, desbaratando todo el programa de coparticipación federal que plantea la Constitución, que ciertamente es de naturaleza convencional, contractual, consensual, lo dice el artículo 75, inciso 2, no se puede avanzar unilateralmente, no es un problema de decreto o ley, no puede ninguna parte, porque ningún contrato puede ser modificado unilateralmente. Con lo cual, más allá de que además acá hay un problema que nos pone en la autocracia porque se dispuso por decreto, tampoco va a salvar ese vicio que aprobemos esta ley. Va a ser igualmente una cuestión inconstitucional, porque sería muy fácil. Acordamos algo, luego lo ratificamos por las leyes de cada distrito y por una ley nacional, y resulta que después una parte dice, no, yo unilateralmente te saco a vos y lo pongo por este otro lado. ¿Dónde se ha visto eso? Y esta cuestión ya ha sido largamente debatida, porque venimos con un problema de un centralismo que desmiente todas esas invocaciones retóricas del federalismo. Lo padecieron las provincias muy gravemente entre el 2008 y el 2015. Lo padecieron antes, porque cuando ustedes privatizaron el sistema jubilatorio en el año 93 y crearon las AFJP, se encontraron con la desfinanciación del ANSES, porque los que cobraban los aportes y contribuciones de empleadores y empleados eran las AFJP, pero el que tenía que pagar las jubilaciones dadas a lo largo de los años era el ANSES. ¿Y cómo hacía para pagarlo? Le impusieron a las provincias el pacto federal fiscal del año 93, con esa detracción del 15%, es decir, las provincias se tuvieron que hacer cargo de pagar a los jubilados. Y cuando en el 2008 se restatiza el sistema jubilatorio, no había más motivos para seguir haciendo esa detracción. Y sin embargo se la hizo sistemáticamente. Y yo no vi que el Congreso tuviera esta actitud. Hay que reconocer 3 provincias que sí tuvieron el coraje y la responsabilidad de ir a la justicia: Santa Fe, Córdoba y San Luis. La Corte se tomó muchos años para resolver. Juntó coraje cuando ya el kirchnerismo había perdido las elecciones en noviembre del 2015. Y esos fondos le fueron repuestos a todas las provincias. Por eso mejoraron también las relaciones fiscales de muchas provincias que en el 2015 eran casi todas deficitarias. Pero ahí está el sendero, la Corte lo ha dicho, dice y ratifica lo que dice la Constitución. Es un contrato federal que debe tener en cuenta además las pautas del artículo 75, inciso 2, de solidaridad, de equidad, de asegurar condiciones de vida dignas, iguales en todo el país, se viva donde se viva, porque más allá de ser estados autónomos, todos somos argentinos. Y sin embargo, se ha avanzado de esta manera. Y esta posición ha sido ratificada por la Corte, casualmente, a instancias de acciones promovidas hace exactamente 1 año por gobernadores de provincias peronistas, cuando el presidente Macri dictó 2 decretos bajando el impuesto a las ganancias en la 4ª categoría y eximiendo el IVA a los productos de la canasta básica. Esas provincias se sintieron agraviadas, dijeron, nos va a bajar el índice, nos va a bajar el monto de la coparticipación. Plantearon una acción en la Corte. La Corte, acá sí, resolvió rápido, en 5 días, y en el caso provincia de Entre Ríos, en noviembre del año pasado, o octubre del año pasado, ratificó este criterio de que la coparticipación tiene una naturaleza convencional, contractual, no puede ser alterada por una sola de las partes, pero sentó otro principio, un principio muy relevante que acá está vapuleado por el decreto 735 y por este proyecto de ley, que es el principio de la intangibilidad. No pueden afectarse
no pueden mermarse las transferencias a las provincias. Y es lo que se está haciendo con este proyecto de ley. Con este proyecto de ley y con lo actuado por el decreto 735, se le está privando a un distrito, a una parte de la Federación Argentina, de los recursos para sufragar el servicio de seguridad, los sueldos, el equipamiento, los gastos de funcionamiento, en un tema tan sensible además para todos los argentinos, vivan donde vivan, que es el de la seguridad pública. El presupuesto de seguridad para este año de la Ciudad de Buenos Aires es de 75.000 millones de pesos. Y ustedes pretenden con este proyecto de ley financiarlo con 24.500 millones de pesos. Es realmente una exorbitancia. Eso habla por sí solo de la irracionalidad y de la arbitrariedad de lo que se está planteando. Y además sienta un precedente gravísimo, porque de ahora en más, cualquier provincia que sea del signo político distinto del presidente, de la nación que le toque estar gobernando, cualquier disputa en el plano de la política, cualquier desavenencia, entonces van a estar expuestas a un manotazo de este tipo. Y repito, con el agravante, a mí me sorprendió que poco después del dictado del decreto 735 muchos gobernadores salieran a avalar esto. Entre ellos me llamó la atención el de Tierra del Fuego, que tiene un estatus constitucional como el de la Ciudad de Buenos Aires, sobreviniente a la organización original a la que estaba dada cuando se sancionó el régimen de coparticipación federal. Me llamó la atención el gobernador de mi provincia, que el año pasado había acudido prestamente a la Corte cuando sintió esa afectación y ahora avalaba una medida que iba en contra de los estándares que había fijado la Corte Suprema en una acción, en un fallo que él mismo instó. Parece que hay gente que junta coraje cuando el que gobierna no pertenece al partido justicialista y entonces ahí sí se plantean las acciones judiciales y cuando esto no pasa, eso queda en el olvido. De hecho, en el consenso fiscal federal de diciembre del 2019, a poco de asumido el presidente Fernández, una de las condiciones que se les puso a las provincias fue desistir de esas acciones que habían interpuesto 2 meses antes y que las habían ganado, o sea, desistieron de juicios ganados, de juicios y reclamos que eran impostergables cuando el que gobernaba era un presidente de otro signo político y que de golpe mágicamente dejaron de ser necesarios para el financiamiento de sus necesidades y las de sus ciudadanos. En definitiva, señor presidente, creo que este es un hecho que afecta gravemente, que le suelta la mano a un distrito en donde no solo vive gente del PRO, que vota al PRO, al radicalismo, sino que vive gente que vota por el Partido Justicialista, que tiene distintas ideas y ustedes los están desamparando, le están privando de los recursos para atender las necesidades en materia de seguridad pública, ni más ni menos. ¿Cómo piensan ustedes que les van a pagar a esos 20.000 policías transferidos si les privan los recursos como hicieron en el 92 con el servicio educativo tirado por la cabeza a las provincias? Me parece que es una cuestión que excede largamente un problema de la Cava, que no podemos convalidar que para atender las urgencias de un distrito amigo le sacamos a otro que es adversario para socorrerlo, y al mismo tiempo el ejemplo de Chubut echa por tierra toda invocación sobre la necesidad de atender a todas las provincias por igual, porque ahí está una provincia que se ve que tienen un gobernador que no lo consideran absolutamente del palo, entonces parecería ser que no es importante que los maestros de Chubut no cobren el sueldo. Ustedes recordarán, porque votaron en contra de mi moción de apartamiento del reglamento para darle una asistencia a la provincia del Chubut, cuya potestad tiene el Congreso, relean el artículo 75, inciso 9 de la Constitución. Desde 1853, parece que hay se habla mucho de neoliberalismo, bueno, parece que hay un neoliberalismo federal. Para ciertas provincias es arréglense con lo que tengan. Y si no tienen, no le paguen el sueldo a los maestros, no le paguen el sueldo a los policías, no le paguen el sueldo al personal de salud. Parece que es natural, parece que no es grave no auxiliar a una provincia cuyos empleados, todas esas familias no han cobrado el aguinaldo ni han cobrado 2 sueldos, pero sí salir a auxiliar prestamente a otras provincias a las que se siente más cerca o más
comprometidas con el proyecto del gobierno nacional. La verdad es que ese ejemplo desmiente absolutamente todas las invocaciones del federalismo que acá se han hecho, la opulencia de la ciudad de Buenos Aires y todas las cosas que se han venido diciendo, porque evidentemente acá lo único que motiva a esto es la revancha y favorecer discrecionalmente a un solo distrito, mientras se abandona absolutamente a otro. Yo quisiera que alguien me explique cuál es la razón para haber salido corriendo a auxiliar a la provincia de Buenos Aires dando este fondo, porque había un problema de reclamos de aumentos salariales, y al mismo tiempo hacer oídos sordos cuando hay 62.000, 64.000 personas que no están pidiendo aumento salarial, están pidiendo que le paguen el sueldo, y no el sueldo que venció hace 2 días, el que venció hace 5 meses. Muchas gracias, señor presidente.